Mi nombre es Isabela Solarte y voy a hablar de los argumentos jurídicos en contra de la pena de muerte. Inicialmente es claro que la pena de muerte es violatoria de todo el proceso jurídico que se ha venido haciendo a lo largo de los años. Es violatoria de todas las garantías que protege el Estado Social de Derecho, como lo es la dignidad humana, la vida, la libertad, la integridad física y psicológica de la persona. Y por lo tanto, la pena de muerte resulta un retroceso total en todo el proceso y el avance que ha tenido el derecho. Por otro lado, con la pena de muerte, lo que pasa es que el Estado se convierte en dueño de la vida y por lo tanto puede provocar el efecto contrario que se quiere. Es decir, la pena de muerte resulta también un proceso que provoca más violencia, porque está comprobado que este castigo realmente no reprime a la sociedad de manera positiva. Es decir, la implementación de la pena de muerte no es una razón para que la criminalidad descienda. Por lo contrario, la pena de muerte lo que hace parcialmente es aumentar la tasa de violencia y la represión social resulta entonces respondiendo de esta manera. De igual que como el Estado actúa, la sociedad responde de manera violenta. Y por otra parte, se aplica normalmente cierta discriminación en la realización de la pena de muerte, es decir, las personas con menos condición económica, social y política son las que normalmente resultan víctimas de la pena de muerte. Por lo tanto, esta resulta ser injusta y inequitativa. Hola, mi nombre es María José Parra y voy a hablar a favor de la pena de muerte y sus razones jurídicas. La pena de muerte es un castigo adecuado para aquellas personas que atentan sobre la vida de otros. Es un acto también considerado como un acto de venganza y un acto de justicia para los familiares de las víctimas y para las dichas víctimas. También reduciría muertes al inculcar miedo a los que planean a futuro ocasionar daño y acabaría con las muertes que el delincuente ha provocado o que posiblemente tenga planeado ocasionar y que ya que al salir de la cárcel es muy probable que pueda seguir ocasionando daño o que de alguna otra forma desde la cárcel él pueda ocasionar daño. Es obvio que una persona ejecutada nunca más volverá a matar y que el inculcar miedo demostrando la justicia de una persona que no merece vivir también podría ser una forma de reducir la delincuencia en el mundo. Bueno, mi nombre es Isabela Castillo y la pregunta que me correspondió es ¿cuáles son los elementos de certeza que se entregaron en el filme para la condena de David Gallet? Bueno, les voy a contar un poquito quién es este personaje. Bueno, David Gallet era un profesor universitario y activista contra la pena de muerte. Bueno, fue acusado y condenado por el asesinato de su compañera activista y se presentaron varios elementos que plantearon dudas sobre su culpabilidad y se generaron interrogantes sobre si recibió un juicio justo. Bueno, a continuación les voy a decir los elementos que se entregaron en la película a favor como en contra de la condena de David Gallet. Bueno, la primera es la presencia de la compañera de Gallet. Bueno, durante el desarrollo de la historia se reveló que la compañera de Gallet tenían una relación tumultuosa con él y se demostraba que había visitado a su casa varias ocasiones seguidas y habían unas discusiones acaloradas entre ambos. Esto sugiere la existencia de tensión y conflictos, entre ellos que podrían ser un motivo de sospecha de Gallet. Bueno, la segunda es el testimonio de un testigo. Un testigo presencial del asesinato, un estudiante llamado Belly. Bueno, la última es la versión de Gallet, donde Gallet da su propia versión de los eventos.
alegando su inocencia. Él afirma su falsa acusación y que está siendo víctima por su conspiración. Sin embargo, al ser condenado a muerte, su credibilidad es cuestionable por las autoridades y por muchos que no le creen. Identificaba a Gader como hombre que salía de la casa de Constance el día de la muerte. Su testimonio, utilizado como evidencia en el juicio, se presentó como un elemento crucial para la condena. Las pruebas físicas durante la investigación se encontraron que implicaba Gallet en el asesinato, ya que hallaron ADN en las escenas del crimen y en el cuerpo de la víctima, lo que apunta a posible participación en el crimen. Mi nombre es Jeremy Fernanda Rubio López. Yo les hablaría sobre la tercera pregunta, que es sobre la verdad para la condena de David Gale. Bueno, la verdad para este tipo de condenas sería algo cierto, algo que es verdadero, algo que se pueda probar, ¿ya? Entonces, para esta condena, que no era una condena cualquiera, como tantos años en la cárcel, no, es una condena para pena de muerte, que en este tiempo era muy común. Entonces, mis elementos para de verdad presentados en la película serían los siguientes. Bueno, como primer elemento de verdad yo tendría lo que es siendo testimonios y pruebas físicas. Bueno, sobre testimonios decían las personas que muchas personas aseguraban haber visto el crimen, habían visto a la persona de Bill Gale cometer el crimen. Y como pruebas físicas tendríamos lo que viene siendo las pruebas dactilares en la bolsa de la víctima y también evidencia sobre lo que hubo una violación. Como segunda verdad tendríamos la relación que tenía la víctima con el condenado, que sería que eran muy colegas, muy amigos, muy cercanos. Esto para tener en cuenta que ellos sí tenían un vínculo que los unía. No eran simplemente desconocidos y lo quiso hacer por hacer. No, ellos tenían su relación y pudo haber pasado algo para que él hubiera cometido el crimen. Bueno, como tercero tendríamos lo que viene siendo la grabación del video, donde se muestra que la víctima está muriendo asfixiada, claramente como fue condenado el señor Bill Gale, que así había matado a su víctima. Entonces en el video sale prácticamente eso, es muy explícito con lo que pasó. Pero también aparte de eso podríamos hablar que hubieron algunas inconsistencias en las pruebas, pues a medida de que se avanzaba la película se podría ver que prácticamente lo habían incriminado, porque esto había sido planeado, ya que nos quería dar como la razón de que no siempre se lleva la pena de muerte a los culpables, sino también inocentes personas, como lo es el señor David Gale. Esa era como el centro principal de la película. También personajes sospechosos, que lo es el señor que también era compañero de la víctima, quien había ayudado a hacer todo de la víctima, quien había ayudado a hacer todo esto. Pero a pesar de que hubieran muchas coartadas para exonerar al señor David Gale de su condena, estas no fueron presentadas a tiempo, porque cuando ya encontraron todo lo que resolvía, todo lo que era verdad, lo que mostraron cómo había sido y se dieron cuenta que todo había sido planeado, no llegaron a tiempo para detener esto y el señor David Gale fallece. Gracias. Los medios de comunicación en su lado positivo.
Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en nuestra sociedad, informando y dando a conocer noticias relevantes para la comunidad y para el público en general de casos judiciales. Además, los medios de comunicación también ayudan a reflejar la opinión pública hacia el juicio en tal que se esté llevando. Es un papel muy importante al darle una forma a las ideas de justicia y de lo que constituye como justicia o injusticia. Pueden fomentar también un desarrollo en el público que puede llevar a que no se cometan los mismos actos para un futuro cercano o ya sea lejano. También puede aumentar la conciencia y fomentar el control público sobre estas instituciones y el control sobre la sociedad en sí, dando esto un lado positivo, ya que con estos antecedentes que se puede dar a conocer mediante los medios de comunicación se puede llegar a un desarrollo de las personas mucho más abierto y mucho más versátil, en este caso para poder evitar dichas situaciones o dichos casos molestos, como pueden ser muchos problemas en la sociedad o muchas otras cosas más que se pueden derivar de esto. Las características esenciales de las polémicas como tales en los medios de comunicación pueden ser algo controversiales, ya que esto puede llevar a cosas negativas también, en las que trataré a continuación. Bueno, los medios de comunicación en su lado negativo. En algunos casos, y en muy pocos, para ser más exactos, los medios de comunicación pueden tener un papel negativo tan importante que pueden llegar a influir en la decisión de los mismos jueces o a la hora de tomar su decisión con los jurados. En estos casos, la imparcialidad del juez se ve reflejada por los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación en su parte negativa pueden influir en el público y en discrepar diciendo cosas que no sean reales o cosas que no lleven al juicio como tal a una solución pronta. En estos casos, los medios de comunicación suelen conllevar a mentir en el caso como tal para un beneficio propio de la empresa como tal o de su periódico, ya sea de cualquier reportaje que intenten hacer, esto llevando a un mal, ya que estarían haciendo daño al juicio como tal sin poder tener una solución pronta. Esto se vería afectado también en la decisión que puedan tomar las personas, que no sea el juez en particular, sino los jurados como tal en muchos otros países, en los que pueden no ser consecuentes con las decisiones que vayan a tomar, siendo que los medios de comunicación influyeron en su respuesta o en su decisión en dicho caso, ya que estos pueden ser muy malintencionados muchas veces, proporcionando inveracidades o cosas que no sean reales, en los cuales se puede ver afectado el juicio como tal. Ok, otro de los aspectos negativos de los medios de comunicación en los casos judiciales, enfatizando los casos pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación, es la desinformación que estos generan. A razón de que en muchos de estos casos la información que difunden no es del todo veraz o en su defecto la información que emiten es completamente falsa. Es ahí donde se generan controversias que producen discusiones, creando así las divisiones sociales, ya que muchas personas forman sus criterios y posturas teniendo como fuente máxima a los medios de comunicación. Bueno, consideramos que los medios de comunicación no juegan ningún papel importante en los casos judiciales, ya que el objetivo de ellos es de solamente informar a la comunidad. Algunos ni siquiera se toman el tiempo de realizar una investigación acerca de los casos para asimismo dar una información verídica, sino que solamente van publicando y difundiendo lo que escuchan de otros medios o versiones provenientes de personas malintencionadas. Desarrolla la historia, Spade se enfrenta a su ejecución inmediata y se ve obligado a reflexionar sobre sus creencias y convicciones en el camino de evolución a lo largo de la película y sus puntos de vista sobre la vida y la pena de muerte. A medida que se revelan las circunstancias que llevaron a su situación actual, Gale comienza a cuestionarse sobre sus creencias y se da cuenta de las complejidades y las posibles fallas en el sistema judicial. Kevin Spade evoluciona a lo largo de la película en sus puntos de vista sobre la vida y la pena de muerte a medida que se revelan las circunstancias que llevaron a su situación actual,
Space comienza a cuestionarse sobre sus creencias y se da cuenta de las complejidades y posibles fallas del sistema judicial penal. David Cade, el personaje Kevin Space, da un giro importante en su comprensión de la vida y de la pena de muerte. Kevin Space es un destacado activista que se encuentra en el corredor de la muerte por el asesinato como un resultado de una serie de eventos. Camino que llevan se desencadenan series de relaciones y giros inesperados en la historia que la hace cuestionar